Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que se apareció Jesús a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Este evangelio que hemos leído nos presenta a los discípulos en el noreste de Palestina, en el lago de Galilea, en la costa occidental. Ellos habían regresado a esa zona y de alguna manera tenían que sobrevivir. Estaban en el lago de Tiberíades. Es llamado Tiberíades porque entre el año 17 y 22 después de Cristo había sido construida una ciudad llamada Tiberíades en honor de Tiberio, y esto lo había hecho Herodes Antipas. Pero en realidad no se nos dice en cuál de todas las localidades estaban. Los que andaban pescando fueron a pescar porque Pedro había insinuado que iría a pescar. Ellos le ofrecieron acompañarlo y estuvieron echando las redes durante la noche, que es el tiempo adecuado para la pesca. Los que estaban en esta ocasión eran Simón Pedro, el hermano de Andrés, Tomás, que era llamado el gemelo, porque dicen que se parecía mucho a Jesús, Natanael, que era de Caná de Galilea. Tenemos que decir que Tomás también significa gemelo. Natanael significa regalo de Dios, y este era de la región muy cercana al lago de Galilea, en Caná. Estaban también los 2 hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. No sabemos si era Andrés, porque estaba Simón Pedro, y de los demás no sabemos. Pero el dato preciso nos habla de la historicidad y la confiabilidad de este recuerdo. Estaban pescando y
Toda la noche resultó inútil su esfuerzo, su trabajo, su experiencia, ni el tiempo ni los lugares que ellos conocían fueron favorables para esta noche de pesca. Cuando estaba amaneciendo, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron, probablemente por lo mismo que le sucedió a los discípulos de Emaús y como le sucedió también a María Magdalena, que el Señor estaba parado tras de ella y no lo podía reconocer. O posiblemente porque en la zona del lago al amanecer hay mucha niebla, pero no pudieron reconocerlo y Jesús les habló: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos le contestaron: no. La respuesta fue negativa. Entonces Jesús les sugirió que lanzaran la red a la parte derecha de la barca y que encontrarían peces para una buena pesca. Ellos lo hicieron así, obedeciendo a su palabra, y el resultado fue que no podían arrastrar la red, no la podían jalar porque los peces siempre nadan en dirección contraria al tirón, y siendo tantos hacían mucha fuerza. En ese momento, aquel que era llamado discípulo amado, que se había recostado junto al pecho de Jesús durante la última cena, que había entrado con Simón Pedro a la casa del sumo sacerdote, que había estado al pie de la cruz junto a Jesús con su madre, reconoció a Jesús y le dijo a Pedro: es el Señor. Apenas Pedro tuvo en los oídos la afirmación de que se trataba del Señor, porque no alcanzaban a ver probablemente, se anudó la cintura de la túnica. Se la había quitado, pero traía una especie de taparrabos, diríamos nosotros, una cosa que se llama epéndices, algo que está en torno a la cintura, tapando, colgado, y se lanzó al agua. No sabemos en qué dirección, pero los otros discípulos en la barca llegaron a la orilla de la parte del mar de Galilea, de la parte noreste, prácticamente a una distancia muy breve, y cuando saltaron a la tierra se dieron cuenta que faltaban nada más 100 metros para llegar a ese lugar donde estaba Jesús. Venían arrastrando la red con los pescados en la barca, y cuando saltaron a tierra vieron que había brasas y pescados, estos puestos sobre las brasas, y Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro fue a la barca, subió y arrastró hasta la orilla de la red, repleta de pescados grandes. Es extraño y es interesante que antes no podían jalar la red y ahora Simón Pedro solo puede traer hasta la tierra todos los pescados que han sacado. No se les olvida a los discípulos que la cantidad que habían logrado atrapar eran 153. Esto resulta ser un enigma para los intérpretes de la Sagrada Escritura. Una de tantas interpretaciones es que para los griegos era ese el número de especies que había de peces en el mar. Otros símbolos dicen que la totalidad de las naciones, pero lo importante de todo es que no se les olvide que eran 153 y todos grandes. Y entonces no se rompió la red a pesar de que eran tantos. Les dijo Jesús: vengan a almorzar. Él ya tenía algo preparado sobre las brasas, pero ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque tal vez no lo podían reconocer perfectamente bien. Ya sabían que era el Señor. En ese momento Jesús se acercó, tomó pan y se lo dio, y también les dio del pescado que estaba ya asado a las brasas. Y esta fue, según los discípulos, la tercera vez en que Jesús resucitado se manifestó a ellos. La palabra efanerosan significa que se había manifestado como una aparición divina.
y los discípulos lo ven allí como el resucitado que vuelve a presentarse, a manifestar su divinidad delante de ellos. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.